Hermanos, en el Salmo 61, versículo 1 dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Siempre esta ha sido una oración muy cercana a mi corazón. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Siempre he considerado mi máxima necesidad el ser llevado a un lugar de confianza que sea superior a mí mismo, más alto que yo. Y el salmista ruega por eso. Él dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y yo creo que esa es la experiencia propia de todo verdadero creyente, puesto que Dios lo primero que hace es romper toda forma de orgullo y toda forma de apoyo en nosotros mismos para luego llevarnos a ese lugar que es más alto. Y creo que esa roca que es más alta de nosotros la encontramos en gran parte en la oración sacerdotal, que es lo que estamos meditando juntos desde el domingo de la semana pasada. Así que quiero animarte a abrir la Biblia en Juan 17, versículos. Hoy vamos a estar leyendo versículos 6 al 19. Juan 17, del 6 al 19 es lo que nos corresponde en esta mañana, así que voy a leer, orar y vamos a exponer el texto bíblico. Dice así la palabra del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado a conocer tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta aquí la lectura bíblica, oramos y pedimos la bendición del Señor. Padre, queremos agradecerte por poder estar reunidos en tu nombre, como pueblo e iglesia alrededor de tu palabra. Señor, queremos pedirte la ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra en primer lugar y también para poder amarla, Señor, y ser transformados por ella. Señor, como has dicho, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de tu boca. Pedimos que nos des de comer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos en el versículo 15, no ruego a que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es la voluntad del Señor que nos desentendamos del mundo, que nos aislemos de la realidad caída en la que vivimos, que hagamos nuestra enramada en estas cuatro paredes y decidamos vivir solamente aquí dentro. Al contrario. En efecto, en esta oración sacerdotal Jesús nos envía al mundo. Él nos lanza al mundo. Versículo 18 lo dice de manera tan clara. Él dice, como tú me enviaste al mundo, fijaos, la encarnación, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De modo que cada uno de nosotros es llamado a adentrarse de lleno
en la realidad en la que Dios le ha puesto, le ha otorgado. El creyente no se aísla, no escapa. El creyente se implica, se encarna, entra en la realidad de manera profunda. El creyente vive mucho más en el mundo que el hombre del mundo. Pero en el mundo de verdad, no en el que el diablo ha creado, en el que Dios se ha creado. Somos llamados a adentrarnos de lleno en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en los colegios, en nuestros vecindarios, para que con valentía demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijaos, interesante, Jesús nos envía al mundo, pero lo hace con la siguiente oración. Él nos envía orando de la siguiente manera, segunda parte del versículo 15, dice, sino que guárdalos del mal, guárdalos del mal. Yo los envío al mundo, pero te pido guárdalos del mal. Mejor traducción, guárdalos del maligno, guárdalos del malo, esa es la idea, ¿vale? Jesús sabe que al enviarnos al mundo nos está enviando a un lugar de conflicto, a un lugar de guerra, a un lugar al que Él nos ha introducido, a un conflicto, perdón, al que Él nos ha introducido a causa de su palabra o por su palabra. Su palabra, al venir a nuestras vidas, nos ha establecido en un conflicto con el mundo. Versículo 14, mirad qué interesante, dice, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Sí, cuando la palabra de Cristo viene a nuestras vidas, una de las primeras evidencias es que hay un conflicto con el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra, en cierto modo, nos quita de esa realidad, nos quita del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo en términos de esa realidad caída, rebelde. La palabra de Jesús nos ha trasladado del mundo a Cristo y ahora participamos del conflicto de Cristo con el mundo. Es inevitable, lo vamos a hacer en todas partes. En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trato con nuestros vecinos, en la universidad, vamos a estar experimentando ese conflicto con el mundo. Y esa es la razón por la que Jesús ora pidiendo que seamos guardados del maligno, del malo, de esa guerra en la cual vamos a estar. Yo creo que una de las realidades más evidentes, o una de las evidencias más potentes de la veracidad de las Escrituras es cómo ella tiene la capacidad de interpretar el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo hostil. Creo que eso no hay que ser lumbreras para darse cuenta de eso. Hay que de vez en cuando ver las noticias y ver en el mundo en el que estamos. Vivimos en un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, especialmente en los últimos 20 años. Los cambios que hemos experimentado son enormes. Yo creo que el mundo en los últimos 20 años ha cambiado más y más velozmente que los 200 años anteriores. Y desde 1800 hasta ahora el mundo ha cambiado de manera mucho más dramática que los 1000 años anteriores. Es increíble, especialmente con el desarrollo de la tecnología, las redes sociales, globalización. El mundo está cambiando de manera brutal. De ahí que también vivamos en la era de la ansiedad. Vemos a jóvenes y adolescentes especialmente que no tienen ninguna raíz en la cual apoyarse en un mundo que está cambiando el tiempo entero y que piensa que todo es maleable, que todo puede ser cambiado por el hombre. Cambios vertiginosos, degradación moral, un mundo amoral en el cual se establece que cada uno puede definir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Un mundo anárquico en el cual se desprecia toda forma de institución, de autoridad. Es un mundo peligroso en el que estamos. Pero también la iglesia, ¿no es verdad? Vivimos en tiempos de apostasía, donde gran parte de la iglesia se está vendiendo a los postulados del mundo, en el ámbito de la ideología de género, en el ámbito de la veracidad de las Escrituras. Cada vez hay más creyentes que no son de verdad creyentes. Y en medio de esa realidad del mundo a la cual Dios nos envía, el Señor nos envía, Él nos da esta oración, la oración sacerdotal. La oración sacerdotal. Yo creo que la oración sacerdotal ella es una roca firme en la que sostenernos en un mundo hostil, en un mundo inseguro. Yo creo que ese es uno de los grandes propósitos de esta oración. Jesús envía a sus discípulos al mundo, pero antes ora por ellos. Y en estos versículos Él nos va a dar algunas de esas verdades poderosas que pueden sostenernos en un mundo hostil. Algunas de esas verdades que nos pueden guardar del mal. Jesús está orando diciendo, guárdales del mal, y Él ora dándonos esas verdades que nos pueden capacitar, fortalecer, revigorar, para entonces poder salir al mundo y dar testimonio de Cristo. Y yo quiero meditar en algunas de esas verdades que tenemos en los versículos que acabamos de
de leer. Yo quiero solamente detenerme en 3, hay muchísimas, pero estas creo que resumen bastante bien lo que el Señor nos quiere decir. En primer lugar, Jesús nos va a enseñar que hay un pueblo que pertenece al Padre. En este mundo caído hay un pueblo que es del Padre, que pertenece al Padre. Tuyos son. Él lo va a decir una y otra vez, tuyos son. En segundo lugar, este es un pueblo al que el Hijo manifiesta su nombre. He manifestado tu nombre, Señor, aquellos que del mundo me has dado. Hay un pueblo que pertenece al Padre. Hay un pueblo al que Cristo manifiesta su nombre. Y hay un pueblo al que el Padre guarda hasta el final. Guárdalos, Señor. Guárdalos. Yo creo que esas tres palabritas para el sermón de hoy, pertenecer, manifestar, guardar, con eso podéis quedaros con lo que vamos a estar considerando con la Biblia abierta en la oración de hoy. Versículo 6, hay un pueblo que le pertenece al Padre. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Versículo 9 sigue diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son. La enseñanza clara de estos versículos es que este pueblo pertenecía al Padre antes de darse al Hijo. Es claro, ¿no es verdad? Tuyos eran y me los diste. El Padre los tomó para sí, tuyos eran, y los tomó del mundo. Aquellos que del mundo me diste, por lo tanto, no había ninguna diferencia entre ellos y el mundo. Todos estaban en esa misma realidad caída, todos eran hijos de ira, todos eran reos del juicio de Dios, pero Dios el Padre soberanamente, por gracia, antes del principio de los tiempos, los tomó para sí. Tuyos eran. Tú los has escogido para ti. Tú los has tomado para ti. Tú los has visto y los has escogido del mundo para ti, de modo que son tuyos, Padre Santo. Hermanos, esta es una elección de gracia, por la que el Padre nos toma del mundo para otorgarnos al Hijo. Y la razón por la cual el Padre nos toma del mundo para otorgarnos al Hijo, la vemos en el versículo 23, donde Jesús ora para que nosotros sepamos que los has amado como también a mí me has amado. Hermanos, en esta iglesia predico la doctrina de la elección y la predico sin tapujos. La creo, la amo, apoyo en ella mis dos pies en la vida y en la muerte. Confío en que mi única esperanza es ese amor eterno y electivo de Dios Padre por el cual Él me vio antes del principio de los tiempos en la realidad de mi pecado y me amó. ¿Por qué me amó? Porque quiso amar. A ver, Dios tendrá sus razones, ¿no es verdad? No me las dice. Lo único que sí me dice es que me amó en la realidad de mi pecado. Que me amó gratuitamente, me amó soberanamente, me amó con el propósito no de manifestar mis virtudes, sino de manifestar su gracia para la alabanza de la gloria de su gracia. Os cité el último punto de las tesis de Heidelberg de Martín Lutero, cuando él dice Dios no encuentra el objeto de su amor, sino que lo crea. Lo crea amando. Dios crea el objeto de su amor al amarle. Esa es la categoría del amor divino. Y esta es la seguridad más profunda del cristiano. Yo creo que el creyente que no tenga la gracia y la capacidad de elevarse de la cruz al amor del Padre, no ha llegado al fin del Evangelio. Hay creyentes que logran ver el amor de Cristo derramando su sangre en la cruz y se postran en aquel lugar. ¡Gloria al Señor! Ese es el principio. Pero el amor de Cristo es un reflejo, es una expresión del amor por el cual el Padre nos tomó para sí, nos dio al Hijo y lo envió al mundo. Y es importante, nosotros pidamos la ayuda del Espíritu del Señor para poder llegar a ese lugar, porque es el lugar donde descansa el creyente. El corazón del creyente descansa en ese amor eterno del Padre. Fue por amor que fue escogido, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es un amor de gracia, soberano, que ha venido a nuestras vidas en el pecado. Los que me diste, Padre. Los que me diste. Y eso hace con que la obra del Padre en nuestras vidas sea segura hasta el final.
Juan capítulo 5, versículos 6 y 10. Mirad cómo el apóstol Pablo considera que el hecho de que el Padre nos haya amado con esta categoría de amor es lo que garantiza su obra en la vida de sus hijos hasta el final. Hasta el final. Mirad qué interesante. 5 del 6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, impotentes, a su tiempo murió por los impíos, por los malos, ¿no es verdad? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, podría ser. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Claro. Mas Dios muestra la categoría de amor que Él tiene, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Os dais cuenta? O sea, en términos de la humanidad, los hay que puedan morir por el justo, inclusive por el bueno. Ese es el amor en el ámbito natural. Pero el amor divino es de otra categoría, de otra dimensión, de otra grandeza. El amor de Dios se manifiesta precisamente en que Él envía a su Hijo a morir por los malos y no por los buenos. Por eso solo los malos reciben el Evangelio, no los buenos. ¿Quién es bueno? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan médicos, los enfermos necesitan médicos. Solamente el que se reconoce malo va a experimentar el amor del Padre en Cristo, aquel que reconoce su pecado. Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, Pablo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el resultado? La consecuencia. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si el amor divino nos encontró en la realidad del pecado, cuando no podíamos ser más malos de lo que éramos, ¿qué sentido tiene? Que ahora que Él de verdad ha empezado una obra en nuestras vidas, por nuestros tropiezos o torpezas la vaya a dejar en el camino. Ese es el argumento de Pablo. Pablo dice, si Él ha empezado su obra, ahora que ya hemos sido justificados por la sangre del Hijo, claro que Él nos va a librar de la ira venidera. Claro que Él nos va a llevar hasta el final. Porque si siendo enemigos, wow, fuerte esa palabra, enemigos, hermanos, no neutrales de cara a Dios, éramos enemigos de Él. No éramos buenas personas, éramos enemigos de Él. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida que ahora está operando en nosotros. Hermanos, amo la santidad y deseo crecer en ella día a día, pero os confieso que todos los días tengo que pedir perdón por mis pecados y a veces me siento francamente mal al ver todo lo que todavía el Señor tiene que hacer para con mi vida. Pero cuando Satanás viene con agresividad para querer llevarme al fango y hacerme desesperar, recuerdo que el amor del Padre vino para conmigo cuando no había nada que amar, cuando yo no podía estar en un peor estado. Y a partir de esa gloriosa y bíblica verdad, me sostengo sobre mis pies y le digo, Padre, si me amaste ahí, seguirás amándome, Señor. Por lo tanto, perdóname de mi pecado. Y me levanto y continúo. ¿Os dais cuenta? Nuestro Señor Jesús quería que en el corazón de sus discípulos y en todos nosotros resonaran estas gloriosas palabras. Ruego por ellos, porque los que tú me diste, tuyos son, Padre. Tuyos son. Han sido tuyos desde la eternidad pasada. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue el Señor diciendo, a aquellos que el Padre me dio, yo les he manifestado tu nombre. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Versículo 7, 8 sigue diciendo, ahora han conocido que todas las cosas proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Por lo tanto, ellos eran del Padre, el Padre se los otorga al Hijo, ahora el Hijo viene y lo que hace es manifestar su nombre y el nombre del Padre a aquellos a los que el Padre le dio. Es una obra del Hijo. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre, tu grandeza, tu gloria, tu obra, a los que del mundo me has dado.
Versículos 7 y 8 lo vuelve a decir, las palabras que me diste les he dado, ellos las han recibido. ¿A qué manifestación hace referencia aquí Jesús? La palabra manifestar es revelar, dar a conocer, manifestar, evidentemente, manifestar, no, mostrar era lo que iba a decir. Esa es la idea, mostrar algo, ¿ok? ¿De qué manifestación está hablando aquí Jesús? Mira, desde luego Jesús se daba a conocer a todas las multitudes cuando Él predicaba, hacía milagros, todos le veían, todos le oían. De modo que desde luego Él se daba a conocer, Él se mostraba, Él se manifestaba a todos los hombres, como lo sigue haciendo hasta los días de hoy mediante la predicación del Evangelio. Cuando se predica, todos son expuestos a la verdad de Cristo, a quién es Él, a lo que Él ha hecho. Pero yo creo que aquí Jesús está hablando de algo, de un tipo de revelación, un tipo de manifestación un poco distinta, un poco diferente. ¿Os acordáis cuando Jesús y los discípulos iban de Galilea camino estaban pasando por Cesarea de Filipos y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Las multitudes que me oyen hablar, que escuchan mi enseñanza, que ven mis milagros, ¿qué piensan de mí? Bueno, ellos responden, bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, ¿no? Que ha resurgido, o con el espíritu de Juan, un profeta. Algunos piensan que eres alguien afín a Jeremías o a Isaías, o a alguno de los otros profetas. Y ahí Jesús les mira directamente a ellos y les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? A lo que Pedro, en representación de todos ellos, les dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y justo en ese momento cuando Pedro da este testimonio de la fe, tú eres el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le mira y le dice estas palabras en Mateo capítulo 16, le dice 16, 17, le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Recuerda de dónde vienes, Pedro. Pero también su nombre, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo ha manifestado carne ni sangre. Esto no fue el hombre el que te lo mostró. No fue tu propio raciocinio, tu capacidad intelectual, tu piedad. No, sino mi Padre que está en los cielos. Pero fijaos qué interesante. Jesús está diciendo, el hecho de que tú puedas llamarme Cristo, Señor, reconozcas que yo vengo del Padre, recibas mi palabra, camines conmigo, es una expresión de esta manifestación singular que es una obra de Dios en el alma humana. En el alma humana. La palabra es predicada, pero ahí viene el Señor y en el fuero interno de los hombres opera con poder. De modo que nosotros la recibimos. La recibimos. Yo creo que Jesús está haciendo a esa mención. Él dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y los efectos son los mismos que Pedro. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y esto es lo que Pedro hizo. Y esto es lo que todo verdadero creyente hace por esta manifestación de Cristo. Hermanos, esta revelación nos lleva a recibir el Evangelio. Ella es poderosa, ella es eficaz, ella nos lleva a responder en fe, en arrepentimiento. ¿Sabéis? Es tan interesante porque considero las verdades del Evangelio tan evidentes que siempre me deja perplejo el hecho de que el hombre no las reciba, ¿no? Por ejemplo, la realidad del pecado. La realidad del pecado me parece tan absolutamente patente que es como, ¿cómo es posible que no lo vean? ¿No es verdad? Pero lo mismo me ocurre cuando veo las glorias de Cristo, cuando oigo su palabra, cuando le veo derramar su sangre en la cruz. Me parece muy evidente que el poder y la sabiduría de Dios se manifiestan como en ningún otro lugar en la faz de la tierra. Si hay Dios, es el que murió y resucitó de entre los muertos. Pero el otro día me preguntaba, mi hija me decía, pero papá, ¿cómo se convence a alguien de que esto es verdad? Y le dije, bueno, es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. No porque no sea autoevidente lo que proclamamos o porque no sea claro, pero porque tal es la dureza del corazón del hombre, tal es la ceguera de su rebelión, orgullo y pecado, que llevarle a aceptar que su salvación descansa en el que murió en un madero y que en aquel que está desnudo y desangrando en aquel lugar Dios se hace presente.
El apóstol Pablo dice, para los griegos es un tropiezo, es una vergüenza. Para los judíos, perdón, un tropiezo, una vergüenza. Para los griegos es una estupidez, es una locura. Mas para los llamados, aquellos que Dios llama, aquellos a los que Dios se revela, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, si hemos creído en el Evangelio es porque el Hijo ha manifestado a nuestros corazones el nombre del Padre. Amén. Él nos ha dado a conocer su palabra de manera poderosa y eficaz, a grado que nos ha llevado a recibirla y a creer en ella. Eso nos da gran consuelo al reconocer, en primer lugar, lo que ha sido hecho por nosotros. Debemos estar agradecidos por ello. Me acuerdo que la primera vez que vino Vanessa a la iglesia, allá en la colonia, en San Sebastián, entró al local, esa mujer que era pecadora e impenitente, como todos los demás, entró a aquel lugar y el primer canto era el de rompió mis cadenas, ¿no? Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Y yo la vi y de repente estaba rota, llorando. Y yo dije, wow, mientras un montón permanecen completamente indiferentes, algunos se duermen, otros están pensando en el partido que el Barça va a jugar por la tarde, otros están, yo qué sé, pasando olímpicamente todo. De repente entra esta mujer a este lugar, se rompe, empieza a llorar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y a ellos les he dado a conocer tu palabra. Hermanos, eso también nos debe dar gran ánimo a la hora de predicar el Evangelio allá afuera, ¿no es verdad? Podemos confiar que al hacerlo, Cristo sigue haciendo lo mismo. El apóstol Pablo a Cristo sigue haciendo lo mismo en el día de hoy. El apóstol Pablo, cuando fue a Filipos y estuvo predicando a un grupo de mujeres a las afueras de la ciudad, junto al río, él estaba predicando el Evangelio y se nos dice que el Señor, curioso, Jesús, el Señor abrió los ojos de Lidia para que ella estuviese atenta a la palabra. Perdón, los ojos no, el corazón. Abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a la palabra. Así que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio sabiendo que el Señor Jesús es aquel que se va a encargar de seguir trayendo salvación. 2 Corintios 4, del 3 al 6, dice, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Tan interesante. El apóstol Pablo está predicando el Evangelio, pero sabe que hay una acción satánica cegando el entendimiento de aquel que está muerto. Pero Pablo no cede a la tentación de hacer trucos, de llamar la atención a sí mismo, de buscar la retórica, de montar algún show para intentar hacer algo. No, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Él. Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que haya salvación? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien reciba el mensaje del Evangelio? Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo poder que operó al principio, creando la luz en la oscuridad, es el que opera en el alma humana, revelando la gloria de Cristo por medio del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que lo primero que el Señor dice es, mira, eran tuyos, Padre, tú los escogiste antes del principio de los tiempos. Ahí descansa todo. Pero yo me he encargado de manifestar tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les he otorgado tu palabra y lo sigo haciendo mediante la ministración del Santo Evangelio, de la predicación, de esa obra del predicador y de la Escritura. Mi espíritu sigue haciendo eso en la obra de los míos. Y el último punto, y aquí quiero detenerme más porque me parece sencillamente glorioso, el Padre nos guarda hasta el final. Versículos 11 al 13 dice, mira estas palabras del Señor, Él dice, ya no estoy en el mundo, Él está a punto de partir, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. De nuevo la misma idea, van a quedarse en el mundo, yo los envío al mundo, pero ya no voy a estar físicamente con ellos, yo vuelvo a ti, Padre, yo vuelvo a ti
Y mi mayor deseo y mi oración es esta: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Aquí hay dos posibles interpretaciones. En tu nombre es guárdalos según tu poder, pero también puede significar guárdalos, Señor, en la revelación que tú has dado de tu nombre en mí. Guárdalos en la fe en mí, en Cristo. Yo creo que es esa segunda. Guárdalos en esa fe, de esa revelación que yo he dado de quién eres tú, de tu nombre, de tu carácter, de tu gloria. Considero que eso es lo que le está diciendo. Guárdalos en la fe de Cristo, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Querida iglesia, yo nací en una familia cristiana y por la gracia y misericordia del Señor, Él me salvó cuando era pequeño, y desde pequeño recuerdo tener un concepto importante de la vida de piedad, de la importancia de caminar con Dios y de vivir en santidad. Cuando llegué a la juventud, gran parte de mi vida cristiana giraba alrededor de mi propia piedad y de mi esfuerzo por agradar al Padre. Y lo hacía sinceramente. Lo digo para la gloria del Señor y para intentar explicar el punto que tenemos delante de nosotros. Hermanos, en el tiempo en el que estaba buscando al Señor con mayor fervor, separaba mucho tiempo al día para orar, para leer su palabra, le buscaba sinceramente, ayunaba de todo corazón y tenía experiencias genuinas con Él. Tenía en ese tiempo unos 19 años de edad, hasta que mi mente llegó a un bloqueo absoluto. De repente el Señor cerró el grifo y dejé de sentir su presencia, cosa que para mí era muy común desde mi infancia. Una percepción de la presencia divina y de su gracia para conmigo se cerró por completo. Oraba desesperado diciéndole: Padre, ¿qué pecado hay en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Pero lo único que sentía por las noches eran 1000 demonios que venían a ahogarme literalmente. Y mi temor en aquel tiempo era el siguiente: Señor, ¿será que mi fe es una fe genuina? Tanto más cuando ya dejaba de percibir subjetivamente que Él estaba conmigo y al contrario, todo parecía que venía a afligirme. Yo le decía: Padre, ¿qué ocurre? Señor, mi fe es genuina, mi arrepentimiento es suficiente, es profundo, es real, y no encontraba respuestas a eso. Bueno, no solamente que no encontraba respuesta a eso, realmente en el fondo yo llegaba a la firme conclusión de que ni mi arrepentimiento era suficiente, ni mi fe era, ni podía yo llegar a un punto de decir mi fe es completamente y absolutamente cierta. No tenía en mí las categorías para vivir de ese modo. Pero si os dais cuenta, lo que estaba ocurriendo es que yo estaba apoyando mi propia fe, en mi fe. Yo estaba descansando en mi propia piedad para alcanzar el favor divino, a grado de llegar casi a la neurosis. De verdad, llegué prácticamente a enloquecer. Y fue a partir de un trato profundo en mi vida en el cual el Señor cerró el grifo para que yo pudiese experimentar que mi piedad nada es, que su gracia todo es, y que mi piedad solamente es un resultado de su gracia eterna e inagotable para conmigo, que entendí el Evangelio. Y tened cuidado, no estoy diciendo que no fuese salvo, era salvo, pero no entendía el Evangelio. Era salvo, pero me apoyaba en gran parte todavía en mí mismo, en mi propia piedad, en mi pureza. Y eso me llevó al desespero, casi a la locura. Hasta que por fin me di cuenta de que toda mi salvación descansa fuera de mí, no dentro de mí. Que la seguridad de mi salvación bajo ningún concepto se apoya en mí, sino en el amor eterno del Padre y la obra consumada del Hijo. En que Él me guarde y me guarda hasta el final. Recuerdo en la montaña, allí en Sierra Nevada, era diciembre, había nieve, estaba caminando, estaba afligido de corazón, diciéndole: Señor, no aguanto más, no aguanto más. ¿Cómo puedo estar seguro de estas cosas? Y me acuerdo que en cierta ocasión vino a mi mente el siguiente pensamiento: Hijo, si te envío al infierno, yo sigo siendo digno de toda gloria y de toda honra. ¿No mereces otra cosa? Pero yo te extiendo mi gracia. Y hermanos, de repente cuando me vi de verdad y de corazón en ese lugar, cuando me vi completamente caído y tirado, empecé a dar botes de alegría y decirle: gracias por tu gracia, Padre, gloria a tu nombre. De ella cantaré todos los días y por toda la eternidad. Porque tú me guardas hasta el final. Mientras estaba en la tierra, el Hijo guardaba a los suyos en la fe.
yo los he guardado en tu nombre. Tanto es así que ninguno se perdió, ninguno de ellos. Bueno, Jesús aclara el caso de Judas. Aclara el caso de Judas. Es verdad, Judas se perdió. Pero hey, escuchadme, que estaba escrito, que era conforme a los propósitos eternos de Dios, que era para el cumplimiento de las profecías. Él era hijo de perdición. Él no entraba en la categoría de aquellos a los que el Padre había dado gracia. Él había sido juzgado por sus propios delitos y pecados, justamente por Dios Padre. Pero el restante yo los he guardado. Y ahora, Señor, te pido que tú los guardes cuando yo ya no esté. Cuando yo ya suba a tu presencia, guárdalos tú hasta el final. Hermano, ¿por qué estoy seguro de que no perderé mi salvación? ¿Por qué estoy seguro de que la salvación no se pierde? Os aseguro que no es por mi capacidad de perseverar hasta el final, bajo ningún concepto. Estoy seguro de que perseveraré, que por la gracia de Dios llegaré hasta el final, porque esta seguridad no descansa en ningún sentido en mí mismo, en mi santidad, conocimiento, tenacidad, vigor. Al contrario, en mí mismo tengo toda la capacidad de ser un ateo y de noche. Mi única esperanza es que el Padre me guarda y que me guarda hasta el final. ¿Y sabes por qué estoy seguro de que el Padre me guarda? Porque estoy absolutamente convencido de que el Padre oye la voz de su Hijo. El Hijo oró diciendo, guárdale, Señor. Y no oró solo por los discípulos que estaban ahí, oró por todos los que habrían de creer por la palabra de ellos. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estoy yo. Y es en esa oración en la que descansa mi seguridad hasta el final. Hermanos, la salvación no se pierde, pero no se pierde porque el Padre nos guarda. Y el Padre nos guarda porque Él responde a la oración del Hijo. Porque Él responde a hacer aquello, a continuar aquello que en el Hijo ha sido consumado. Pero evidentemente algunos pueden preguntarse, bueno, ¿y qué hay de aquellos que se apartan del camino? Porque, claro, en la iglesia hay muchos que por un tiempo vienen, creen, se bautizan, aparentemente dan fruto y de repente apostatan de la fe, se van, lo dejan. ¿Cómo podemos entender esa realidad? Bueno, Judas entra dentro de esa categoría. Bueno, hermano, lo voy a decir de manera muy sencilla y clara. Hermanos, se apartan porque nunca fueron de los nuestros. Porque si hubiesen sido de los nuestros, hubiesen permanecido hasta el final. Y lo dice la Biblia categóricamente, más claro agua, 1 Juan 2:19. Hablando de los herejes y de la apostasía, Juan lo dice a la iglesia. Lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No puede ser más claro. ¿Qué está oscuro aquí? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, aquel que es salvo de verdad, aquel que ha nacido de nuevo, va a permanecer en el camino hasta el final. Y aquellos que nunca lo han hecho, aquellos que han sido sencillamente paja, han sido heno, han sido esa paja que crece con la cizaña que crece con el trigo, pues se van a terminar por ir. Por un tiempo pueden tener la apariencia de piedad, pueden dar un tipo de fruto, pero al final se van a ir del camino, es inevitable. Algunos se manifiesta esa realidad de este lado de la eternidad, otros solamente cuando el Padre se haga presente. Pero aquellos que verdaderamente son salvos permanecen hasta el final. La salvación no se pierde porque el Padre los guarda. Guárdalos, Señor, en tu nombre. Esa es la oración de Jesús. Y la pregunta que quiero responder ahora es ¿dónde nos guarda el Padre? ¿Cómo lo hace? ¿De qué modo nos guarda el Padre? ¿Cómo lo hace? Versículo 17 Jesús lo va a decir y en el 19 también. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego en el versículo 19 dice, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Por lo tanto, el modo en el que somos guardados es en la santificación que la palabra opera y del Santo Evangelio.
Es ahí donde nos guarda el Padre. El Padre les guarda en la fe del Evangelio y en la santificación que va operando la palabra en sus vidas. El Padre no nos guarda de cualquier manera. Uno no puede estar viviendo una vida desvariada, una vida de rebelión, de orgullo, de pecado y estar diciendo, soy creyente, Cristo me salvó y el Padre me guarda. La pregunta es, ¿te guarda de qué? Claro, no, en ese estado no puedes atribuirte estas promesas. Porque cuando el Hijo ora pidiéndole guárdales, ora en la misma oración pidiendo santifícales. En tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, el Padre no responde a la primera oración sin la segunda, ¿no es verdad? En efecto, el Padre responde a la primera a través de la segunda. El Padre nos guarda al santificarnos, al mantenernos en el camino, al tratar con nuestro pecado. De modo que es guardado el que está andando en obediencia a los mandamientos de la palabra. Guardar es obedecer. Guardar es seguir los mandamientos de Cristo. Yo sé que uno de los grandes temores que la gente tiene con esta doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Sabéis que esta es la gran doctrina de la Reforma protestante? Lo que nos diferencia en último análisis del catolicismo apostólico romano. Para el católico apostólico romano es imposible tener seguridad de la salvación. Porque en gran parte la salvación depende de mí, de mi piedad, de mi virtud, de que yo viva, de que yo me esté purgando mediante penitencias y confesiones hasta alcanzar un tipo de piedad superior. Y de este lado de la eternidad, ¿quién puede llegar a un punto donde diga, ya está, estoy seguro a partir de ese fundamento? ¿Alguien puede? No. Pero la Reforma, a través de la gloriosa doctrina del Evangelio y de la obra de Cristo y de la salvación por la fe, nos viene a dar esa seguridad. Pero claro, cuando los reformadores empezaron a predicar que la salvación no se pierde, de manera correcta, algunos de los teólogos católicos empezaron a decir, esa es una predicación muy peligrosa. Claro, la gente puede empezar a decir, vale, si tú, este eslogan famoso, si una vez salvo, siempre salvo, puedes vivir como se te dé la gana, ¿no es verdad? Puedes vivir como te apetezca, eres salvo. Y claro que hay gente que se aprovecha de estas verdades para vivir de ese modo. Claro que los hay. Los incrédulos, ¿no es cierto? Aquellos que son capaces de distorsionar cualquier verdad bíblica a su favor. Pero no el creyente. El creyente no es así. Yo he aprendido que estas verdades al creyente, al contrario, le consuelan, le animan, le fortalecen, le revigoran, le anclan en el camino de la santidad. Y desde luego no son verdades que van solas. Lo vemos aquí. Guárdalos, Señor, en tu nombre. Santifícalos en tu verdad. Van juntas. Nadie puede decir que está siendo guardado por el Padre si no está obedeciendo los mandamientos, si no está siendo santificado por la verdad, si no está creciendo en términos de ser un mejor marido, su carácter no está siendo transformado, si no es una esposa que es ayuda idónea, sumisa a él, marido cabeza del hogar, hijos obedientes, gente que no vive en la promiscuidad, en la pornografía, en la fornicación. Si tú estás viviendo en todas esas realidades, tú estás lejos de Cristo y de estas verdades. Pero si eres de Cristo, estás siendo santificado por la verdad. Y eso significa que cuando caes en pecado, el Espíritu del Señor va a venir a por ti, te va a llamar al arrepentimiento, te va a volver al camino. Porque el Padre nos guarda. Nos guarda en la obediencia a Él. Nos guarda en la obediencia a sus mandamientos. Hermanos, hay una obediencia que es propia de los santos, que distingue al santo del que es sencillamente cizaña, ¿vale? Yo quiero daros 3 puntos de esta obediencia porque me parece que os puede ayudar. La obediencia del santo es una obediencia que nace del amor, Aquel que parece santo pero no es santo puede obedecer estéticamente, externamente, religiosamente, pero no ama. Siempre hay una gran contradicción entre sus afectos, entre lo que está pensando y sintiendo y aquello que demuestra externamente. La obediencia del verdadero creyente siempre nace de un amor genuino, que es una obra de la gracia de Dios en él. Nace del amor por Dios, del amor por su prójimo. Es algo real, no es perfecto, no es completo, pero es una obediencia sincera. La obediencia del santo, en segundo lugar, es una obediencia que abarca toda la vida. No es solamente una obediencia religiosa. El religioso puede venir a la iglesia, ser fiel en el cumplimiento de las prácticas religiosas, pero luego en la vida, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo,
No hay una traducción de una obediencia en esos ámbitos. En el santo sí, la obediencia lo abarca todo. Y finalmente es una obediencia que permanece, que crece, que continúa. No es propio de la cizaña o del religioso, de aquel que no está en este ambiente de salvación, que pueda tener ráfagas de obediencia. De vez en cuando hay momentos de la vida donde parece responder, pero realmente no es algo que permanece, que crece, que avanza. Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. La han obedecido, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Por lo tanto, sí, somos guardados por el Padre, pero somos guardados por Él en este ambiente de la santidad. ¿Se entiende esto, iglesia? En el ambiente de la santificación, en el ambiente de la obediencia. Eso es bien importante. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hoy hemos aprendido que nuestra salvación descansa en ese amor eterno del Padre, en esa manifestación del Hijo, en esa revelación de Cristo a nuestras vidas y en este cuidado que el Padre tiene de cada uno de los suyos hasta el final. ¿Por qué, con esto termino ya, por qué Jesús nos quiere enseñar estas verdades? ¿Por qué nos quiere enseñar estas verdades que parecen tan altas, a veces tan difíciles de entender? Versículo 13. Mira por qué Jesús nos quiere enseñar estas verdades. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Oro en voz alta para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Porque Jesús quiere que estemos contentos. Yo creo que hay creyentes que se sienten mal de estar felices o que creen que es pecado hacerlo porque hay una consideración tan real de la lucha que llevan dentro que consideran un peligro estar contentos en el Señor. Pero yo cuando leo estas palabras del Señor me parece más bien que es lo contrario. Creo que el Señor ora estas cosas. Él clama, Señor, que conozcan estas verdades, que beban de ellas, Señor, que se empapen de ellas, que me oigan orar de este modo para que mi gozo esté en ellos. Este es el gozo que produce mártires. Este es el gozo que produce mártires. Este es el gozo que nos sostiene en medio de la adversidad. Cuando este mundo hostil se levanta en contra de la fe, cuando tenemos que pagar un alto precio para mantener los postulados del Evangelio, para vivir como Cristo manda, ¿qué es lo que nos va a sostener? Este gozo. El gozo de Cristo. El gozo del amor eterno del Padre. El gozo de esta revelación gloriosa de Cristo. Y el gozo de esta perseverancia final. De este cuidado del Padre hasta el final. Termino con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Es un catecismo maravilloso y vale la pena que lo obtengáis en internet, se consigue. Y el Catecismo Reformado, la primera pregunta habla de algunas de las cosas que hemos dicho hoy. Dice: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Tu único consuelo en la vida y en la muerte. Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. Tuyos eran y me los diste, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Guárdalos del maligno. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Romanos 8:28. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él. Santifícalos en tu verdad. De aquí en adelante. Oremos.
Pedir que el grupo de alabanza pase. Sería tan bonito que pudiésemos cantar Sublime Gracia. Uno de los grandes himnos de la Reforma y de estas gloriosas verdades que hoy hemos meditado. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Padre Santo, queremos agradecerte por ese amor con el que tú nos has amado. Queremos agradecerte, Padre, por ser el autor de nuestra salvación, por ser la fuente, por ser el principio, Señor, de todas las cosas. Queremos agradecerte, Padre, por habernos otorgado al Hijo, y queremos agradecerte, Hijo, por tu obra a nuestro favor. Gracias porque en tus manos, Jesús, estamos seguros. Estamos seguros en la sangre que has derramado en la cruz, en tu resurrección, en tu asentamiento a la diestra del Padre, en tu oración continua a nuestro favor. Gracias porque tú has manifestado tu nombre a nuestras vidas. Yo quiero pedirte por aquellos que en este lugar aún no te conocen y no conocen tu salvación, para que tu obra sea poderosa en ellos también y tengas en bien salvar a muchos en este lugar. Pero de manera especial quiero orar por tu pueblo, Señor, para que podamos salir con una experiencia más profunda del gozo que nos da el sabernos guardados por ti. Padre Santo, tal vez hay hermanos en este lugar viviendo situaciones tan difíciles, tal vez queriendo que tu oración fuese más bien quítanos del mundo, pero tú no oraste así, tú les tienes ahí. Pero yo quiero pedirte que puedan experimentar el bálsamo de tu consuelo hoy en tu palabra. Que puedan experimentar, Señor, cómo ella viene para consolar el corazón, para fortalecer. Que tu Espíritu, Señor, pueda obrar de ese modo en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.